Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hacía tiempo que no nos veíamos las caras. Bueno, que no me veían mi cara. Las de ustedes no se las puedo ver. Bueno, yo intento hoy que concluyamos el Renacimiento, si bien sé que es una locura porque hay un montón de ejes que nos van quedando afuera, pero entre ustedes con las lecturas y con las imágenes lo vamos trabajando y de última siempre se vuelve al Renacimiento. Hay una frase que me interesa. Hay un autor que se considera que es uno de los autores que ha hecho lo que se pretende hacer desde los estudios visuales, en esta importancia de no solo estudiar, decíamos, que Vasari hacía una historia del arte basada en las biografías. Por el otro lado, después tuvimos una historia del arte basada en como si fuera un contexto que determina la obra, ¿no? Luego hubo otras historias del arte basadas en el análisis específico de obras. Entonces es una sucesión de análisis de obras desde lo interno. Y actualmente hay una tendencia que es la tendencia que a mí me gusta por la mirada, que se llama Estudios Visuales. Y en este texto, Michel Baxandall, Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento durante el 480, plantea justamente que el Renacimiento tiene una importancia tal, ¿por qué? Porque ha modificado el modo de ver, ¿no? Yo acá me lo había puesto, bueno, ¿no? Es decir, a él lo que le interesa es cómo se empieza a percibir el mundo a partir de estas nuevas imágenes y estas nuevas relaciones que se tienen con la naturaleza, con el pasado y estos nuevos modos de codificar la realidad a partir de esta idea de representación. Y que esa manera de ver, de mirar, de construir códigos de representación, todavía hasta el día de hoy sigue siendo dominante, sigue siendo una mirada hegemónica. Por eso es tan como bisagra el Renacimiento. Por otro lado, pensar en la sociedad, ¿no? En la sociedad de una época en donde teníamos un ascenso de la burguesía, un ascenso del individualismo, conviviendo con un gran poder de la Iglesia y adaptándose esta institución a estos cambios, ¿no? Entonces, me parece que pensar desde ese lugar al Renacimiento lo vuelve mucho más interesante, cómo convive con nuestra cotidianeidad. Nuestro modo de observar es quizás ligado al modo de observación y a los códigos de observación enseñados desde lo que podríamos decir ese Renacimiento florentino. La división que decíamos entre la mirada florentina y la mirada flamenca, ¿no? Que les pido que la tengan en cuenta para cuando pensemos el barroco, que también ahí vamos a ver esta diferenciación de tradiciones. Por el otro lado, Italia, en especial Roma, capital del Imperio Romano, hay, esto que decíamos, un pasado ligado a estas ruinas. Entonces, que Brunelleschi se haya ido a estudiar las ruinas a Roma cuando pierde en el concurso de las puertas del Batisterio, no es menor, ¿no? Y esto que decíamos cuando veíamos la pintura, en la pintura no había ruinas de pinturas como para ir a copiar. Entonces estaba más vinculado el trabajo que se hace en la pintura con los textos que han quedado, ¿no? Y el otro eje que me interesa también es pensar en esta cabeza a nivel filosófico. Ustedes están en Historia 2, tienen Teoría del Arte 1,
que seguramente van a llegar al neoplatonismo más en la segunda mitad del año. Pero ¿a qué le llamamos neoplatonismo? Hay una fuerte incidencia de relectura de los textos platónicos, en especial del Timeo, en donde lo que se pone esta idea de un demiurgo, ¿no? Un gran ordenador, un gran arquitecto del mundo. Y este mundo organizado ¿a partir de qué? A partir de un prototipo, a partir de una estructura. Entonces, fíjense cómo convive con esta idea que veníamos a ver, cómo yo puedo desde la pintura pensar el cuadro como una ventana. Una ventana que va a tener profundidad. Y esa profundidad, a diferencia de los flamencos, no la voy a hacer por una sucesión de un elemento y después el otro y después el otro, trabajado en forma individual, sino por esta idea de un solo punto de vista. Recuerden lo que yo sé que ustedes leen textos en dibujo, por eso no les paso, sobre perspectiva y sobre proporción áurea. Esta idea de un ordenamiento, de una proporción que va a tener que ver justamente con... hay un texto de la época que lo va a escribir, yo les decía que esta era una época de muchos tratados. Luca Pacioli era un monje y escribe un texto que se llama La Divina Proporción, este interés por observar la estructura que sostiene, ¿no? Esta idea, hay un caos y el mundo es un cosmos, la naturaleza está ordenada, o sea, que la relación con la naturaleza también es distinta. Ya no es ese naturalismo de observación de la naturaleza, sino es, yo voy a la naturaleza con un código de representación en mi cabeza. Entonces, armo, idealizo, perfecciono esa visión, ¿no? Es decir, no pinto lo que veo, sino que pinto a partir de esa estructura con la que yo voy a mirar ese mundo, porque yo lo voy a mejorar. Yo, individuo, esta importancia del hombre, ¿no? Es decir, el hombre puede mejorar, el artista puede mejorar esa naturaleza. Como, por ejemplo, cuando veíamos, no les voy a leer porque si no es un embole, cambié de opción. Entonces, esta idea de una estructura, un mundo ordenado, ¿no? Luca Pacioli dice, así como Dios confiere el ser a la virtud, llamada quinta esencia, y mediante ella a los otros cuerpos simples, llámese tierra, agua, fuego y aire, que tienen su forma propia, cubo, hexaedro, tetraedro, nuestra santa proporción confiere el ser formal, según el antiguo Platón en su Timeo, al cielo mismo, atribuyéndole la figura del dodecaedro, ¿no? ¿Qué está planteando? Hay un orden. El mundo no es un caos, el mundo es ordenado. Buscaban ordenar el mundo a partir de tratados políticos. Va a escribir Maquiavelo, que Maquiavelo va a trabajar para los Médicis. Entonces, ese orden también se va a construir, lo veíamos en la escultura, por las proporciones, y lo vemos en la arquitectura. Y otro eje importante que vamos a ver con respecto a la arquitectura es, que está quedando muy largo, que ahora les armo un videito específico de arquitectura, es esta idea de orden, proporción, espacio. El espacio es, creo, un tema central para pensar el Renacimiento. Y el otro eje central, que lo trabaja el texto que yo les vengo dando de Renacimiento, es este tema de la relación con el pasado y con ese mundo clásico,
Es decir, en la arquitectura van a usar un repertorio clásico, de la arquitectura clásica, en especial greco-latina, ¿no? En la pintura también van a recurrir a ese pasado clásico. Pero ¿qué pasa? Si hay un género propio del pasado clásico, es el mitológico. Que hasta ahora vieron que veníamos viendo retrato y veníamos viendo como el género del Renacimiento quizás y el género religioso. Otro género, a ver es el mitológico, es decir, cómo vuelven a ese pasado clásico. Y ahí aparece esta lectura de la mitología, pero del hombre del Renacimiento, que es un hombre cristiano. Entonces, ¿cómo va a influir esta lectura mitológica de ese pasado? Que se junta con el naturalismo y que lo vamos a ver en especial en obras como las de Botticelli, que todavía tienen algunos elementos del naturalismo gótico. No hablo más, les dejo un par de videitos sobre arquitectura. Tienen el texto de Norbert Schulz, que es súper claro, y no se confundan con términos y palabras de las partes, porque si en algún momento cuando hagamos una evaluación, no les pido nombres, ustedes ya lo saben, en Historia 1 nos ha pasado, no les pido que se sepa el nombre capitel, fusten, es decir, esos no me interesan, sí que lo puedan observar y de último que lo puedan representar. Nos vemos la semana que viene.